hay una probabilidad de que sí. Lamento por eso, porque no lo estaba grabando por otro mecanismo, porque la otra computadora que uso decidió morir hoy. Así que que nos hayamos perdido un poco. Ahora me ven y me escuchan bien. Perfecto. Bueno, creo que estamos en condiciones de seguir. Bueno, estaba hablando del complemento. Había llegado hasta el punto donde decíamos que el complemento hace muchas cosas y que hay una interacción, una intercomunicación muy importante entre todos los elementos de la inmunidad innata y adaptativa. Y bueno, ¿qué es lo que hace el complemento? Como vía principal, digamos, como lo podemos llamarle la vía canónica, es activar esta serie de proteínas que aparecen aquí, que acá aparecen mejor esquematizadas, que hacen esto, básicamente. Son una serie de proteínas que van formando un complejo que puede unirse a una membrana celular, ¿sí? Y que terminan reclutando a esta proteína que se llama C9, que forma un complejo parecido al que vimos antes, que forma un poro a través de la membrana. Es un poro acuoso, que entonces permite la entrada y salida de moléculas libremente y por lo tanto va a provocar la muerte de la célula que es atacada, digamos, por el complemento. Aquí ven la estructura de ese poro acuoso que, eh, que se forma. ¿No? El poro formado por este complejo, perdón, por el complemento y por esta proteína llamada C9. Entonces esa es una forma directa de matar células que de alguna forma activaron al complemento. ¿No? Claramente esas células pueden ser células patógenas, pueden ser células invasoras, pueden ser bacterias, pueden ser protozoarios, lo que quieran, pero también pueden ser células propias, células del propio organismo que estimularon ellas mismas el complemento porque, por ejemplo, tenían una infección viral, una infección intracelular de algún tipo, o, bueno, a veces por un mecanismo erróneo. Si la célula que estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, cuando se activó el complemento, también puede morir. Entonces el complemento es como un arma de doble filo, ¿no? Como realmente es una ametralladora que empieza a disparar para todos lados y bueno, lo que esté cerca probablemente muera eh, cuando se dispara. Pero es un mecanismo, si se quiere, un poco grosero, pero que es bastante efectivo en el patógenos. Justamente el complemento se ha visto como uno de los elementos importantes a cuidar y a tener en cuenta en la infección por SARS-CoV-2. Y este justamente es un artículo bastante nuevo de junio, hace unos días, hace un par de semanas, donde, o creo que la semana pasada, donde se discute a esta altura de lo que se sabe de este virus y bueno, también en comparación con otros coronavirus, del tipo de reacción que genera, el daño que genera en las vías respiratorias principalmente, y bueno, cómo se podría detener. De hecho, se trata un poco, ¿no? ¿Qué parte podemos regular de esta infección para que las personas no se mueran? Claramente el virus es una de las formas de atacar el virus directamente, es una de las formas, bueno, ustedes habrán oído hablar de drogas antivirales que tienen una cierta efectividad, pero tienen otros problemas como muchos efectos secundarios, no se dan así nomás. Este, por supuesto, inhibidores del receptor, el AC2, que es la entrada del virus. ¿Se acuerdan que hay un receptor que reconoce el virus y que eso permite el ingreso del virus? ¿Se acuerdan de todo el mecanismo? Un poco lo hablamos antes de ingreso y eventualmente replicación y hasta bueno, salida del virus, que es lo que provoca más infección. Y luego atacar lo que sería la propia inmunidad, que es uno de los problemas mayores, como les mencioné antes, porque termina ocluyendo los alvéolos, ¿sí? O dañándolos o severamente, de forma irreversible, o ocluyéndolos, de manera que ya no funcionan. Entonces aquí tenemos como, ya sea a través de la activación directa por la vía de la lectina, como mencionamos antes, por la formación de complejos inmunes con inmunoglobulinas, con anticuerpos. Hay gente que escucha con eco, no, no lo sé. Este, tal vez sí puede ser un problema de la conexión. La próxima la hago en casa, no se preocupe. Eh, bueno, sí, preocupense, pero no mucho. Entonces puede ser anticuerpos que reconocieron el virus y entonces se activan el complemento, o también
a través de la activación en la vía alternativa de receptores de TLRs que terminan activando de otra manera, secundaria, a la AC3 que vimos antes, y por lo tanto activando el complemento. Y el complemento, lo que va a hacer en este caso, el virus no es dañado por el complemento. ¿Sí? El complemento no ataca al virus, sino que lo que está atacando son las células que están siendo infectadas por el virus, y todas las células de la zona, digamos, que están en los alvéolos. Por lo tanto, es uno de los responsables de gran parte de la muerte celular que causa el virus. No es el virus en sí, sino que es nuestra propia inmunidad a través del complemento. Entonces, bueno, justamente tratamientos que pudieran de alguna forma frenar la acción del complemento podrían favorecer a evitar la mortandad, por lo menos. Eso es lo que se trata de evitar aquí. Y bueno, y finalmente también está el tema de las interleuquinas, ¿no? Que es un paso, si se quiere, hasta un poco posterior en el desarrollo de la inmunidad en este caso. Así que ese artículo también les queda ahí un link. Esto es un comentario nomás, es un artículo muy cortito que salió en Nature Immunology, como les digo, hace poco. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Bien, seguimos con nuestro virus actual. Para nada más dar a modo de otro ejemplo, el tipo de vías que se activan cuando un virus ingresa a una célula. ¿Ah? Lo hablamos ya previamente, les mencioné TLR3, un sensor de ARN, perdón, doble hebra. Ese es uno de los intermediarios que justamente utilizan los coronavirus en su replicación, por lo tanto TLR3 se está activando en estas células que son infectadas por este, por este virus, y eso desencadena esa cascada de señalización en el interior celular. O sea, acá no son receptores de superficie, sino que es en el interior celular, cuando el virus entró, que activa, por ejemplo, NF-κB y estos otros factores IRFs, que lo que hacen es estimular, por ejemplo, directamente la transcripción de genes de interleuquinas, de citoquinas como el interferón, de interleuquinas, etc. Citoquinas proinflamatorias, como dice acá. Y a su vez esto, la producción de estas interleuquinas, ya les mencioné antes el mecanismo de la piroclosis, etc. Y también aquí aparece otra cosa que es el mecanismo del interferón, que es una de las moléculas, uno de los mediadores que es producido y que es detectado por receptores, ¿se acuerdan? Receptores del tipo receptores de citoquinas, que hablamos cuando hablamos de la clase de señalización, que tienen esta vía muy sencilla, muy simple de transducción a través de la activación de una quinasa que activa a un factor de transcripción. JAK es la quinasa, STAT es el factor de transcripción, y eso provoca la transcripción de otra serie de genes que tienen que ver con la respuesta de la célula al virus y también la respuesta inflamatoria hacia afuera, a que haya inmunidad que sea atraída a la región. O sea que esto no es para que se aprendan estas vías, ni mucho menos, esto está muy esquematizado de todos modos, sino para que vean que bueno, existe toda una vía de transducción de señales que es relativamente conocida y que nos permite entender un poco qué es lo que ocurre cuando una célula se infecta por estos virus y qué tipo de respuestas inmunes desencadenan. Pero bien, casi todo lo que les mencioné tiene que ver con cómo la célula que se infecta, en cuanto a los virus, ¿no? Cómo la célula que se infecta con el virus avisa, digamos, al sistema inmune que está infectada y cómo el sistema inmune puede responder de esa manera, ¿no? Ya sea para encapsular, rodear la región infectada, matar a las células infectadas, etc. Pero también existen mecanismos que permiten que la célula misma se defienda, eliminando algunos virus, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nuevamente, para el caso del RNA de doble hebra, como es el caso de lo que ocurre con los coronavirus, existe un mecanismo intracelular que implica una serie de moléculas que es capaz de clivar el ARN específicamente, que era originario, digamos, de un ARN doble hebra. Y esto implica una RNasa que se llama Dicer, que está aquí, que, consumiendo ATP obviamente, es capaz de detectar ese ARN doble hebra, clivarlo en pedacitos pequeños, cortarlo en pedazos pequeños, de lo que se llama duplex de siRNA, se llama RNA pequeño inhibidor, sería en español, que forma un complejo ahora con otra proteína, una ribonucleoproteína, que se llama RISC. Y esa RISC lo que hace es capaz de detectar ARN mensajero, ¿sí? Que tiene
complementariedad con esa secuencia original que venía de ese ARN doble. O sea que lo que va a degradar, lo que va a eliminar, son los ARN mensajeros que son propios del virus, que no son de la célula propia, sino que son del virus, y entonces va a bajar muchísimo la traducción de genes del virus, con lo cual va a bajar la replicación del virus. Y dos cosas. Una, potencialmente eliminar el virus de la propia célula, y en primer lugar, y segundo, disminuir muchísimo la tasa de infección a otras células, ya que el virus se va a producir en menos cantidad en esa célula. O sea que este es un mecanismo muy, muy común, que además los biólogos hemos utilizado y estamos utilizando, se utiliza mucho como, desde el punto de vista biotecnológico, para justamente utilizar esta vía que tienen las células para cortar, eliminar ciertos ARN que nos interesan. Es una de las herramientas que se utiliza para bajar la expresión génica del gen que uno quiera. Lo que uno hace acá en este caso es justamente estimular la vía inoculando o introduciendo en las células en las cuales uno quiere inactivar un gen una secuencia de RNA duplex de este tipo, de siRNA, que entonces activa RISC y lo que hace en este caso es clivar un ARN que es propio de la célula. Se confunde, digamos, el sistema y en vez de estar eliminando un virus, lo que está haciendo es eliminando ARN propio. Entonces, el siRNA es un método, como digo, biotecnológico bastante utilizado en biología y en biología celular, cuando uno quiere entender la función de ciertos genes, de ciertas proteínas, en células que, por ejemplo, están en cultivo. ¿Vale? Así que esto es un comentario al paso. Vamos a ver alguna otra aplicación, varias aplicaciones que hay de la inmunidad, del sistema inmune en general, a la biotecnología y también a la investigación biológica. De hecho, ha sido una de las cosas que más herramientas ha dado distintos aspectos de la inmunidad. Bueno, esto también es inmunidad innata, este mecanismo que implica de siRNA, que implica la eliminación de virus. Bueno, otro mecanismo mucho más básico, si se quiere, pero que no lo mencioné hasta ahora, pero que es emparentado, si se quiere, con la fagocitosis, pero tiene que ver con la eliminación ahora de patógenos que son intracelulares. Una vez que un patógeno logró entrar a la célula, ya sea un virus, una bacteria o algunos parásitos que son intracelulares, pueden pasar varias cosas. Una es que el virus realmente o la bacteria gane y logra replicarse. Otra es que se active una vía de lo que se llama autofagia o autofagocitosis, donde partes del retículo endoplásmico en general, activado por ciertas moléculas, son capaces de englobar al patógeno, ¿sí? Y fusionarse luego, fusionar su membrana con lisosomas. ¿Sí? Y ese lisosoma que tiene enzimas neurolíticas lo que va a hacer es degradar todo el contenido de ese autolisosoma o fagolisosoma. ¿Sí? Entonces, de esa manera se pueden llegar a eliminar también patógenos que son intracelulares, como es el caso de los virus. Como les digo, es un mecanismo mucho más básico, es un mecanismo que funciona normalmente en las células, además para, por ejemplo, eliminar elementos envejecidos, de organelos, etc. Se pueden así eliminar mitocondrias, eliminar distintas estructuras subcelulares por autofagia, pero también eventualmente patógenos. Se utiliza el mismo mecanismo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que vamos avanzando muy bien en el tiempo a pesar de la interrupción que tuvimos. Bueno, otro mecanismo más de la, de la inmunidad innata y que también implica en este caso células extrañas a la célula infectada, digamos. O también, por ejemplo, funciona bastante bien este mecanismo de inmunidad innata en el caso de células cancerosas, de células transformadas. Y se trata de lo que se llaman las células asesinas naturales, así se llaman, natural killer o NK, células NK. Las células NK son células emparentadas con los linfocitos, que son involucrados en la inmunidad adaptativa, solo que estos no están involucrados en la inmunidad adaptativa, no aprenden tampoco, sino que tienen mecanismos como generales de reconocer cuando una célula, por ejemplo, está transformada, y sobre todo si está transformada malignamente, o si la célula está infectada por un virus, y matar a esa célula. Eso es lo que hacen, eso es su trabajo. Son células muy pequeñas. Aquí ven una célula natural killer asociada a una célula cancerosa. La célula cancerosa perdón que no estoy con el
La célula cancerosa es mucho más grande que la célula, que la célula que la va a matar, que el natural killer, la NK. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, existe una serie de, por ejemplo, moléculas que se expresan a veces en la superficie de células cancerosas que pueden ser reconocidos, como esta proteína llamada FAS o CD95. La célula NK tiene un receptor para FAS. Generalmente son células que están bajo estrés, de alguna forma pueden producir este receptor, esta proteína. Otra cosa que aparecen es que muchas veces las células transformadas tienen mutaciones en sus genes y por lo tanto pueden tener proteínas en su superficie que no son las proteínas normales, que son proteínas que están alteradas, que están mutadas, y eso puede ser reconocido como un antígeno, después vamos a ver qué significa eso, por la inmunidad adaptativa, y se puede haber anticuerpos que reconozcan eso. También la NK puede reconocer anticuerpos unidos a esta célula. Y cualquiera de esas vías, y esto pueden ser por supuesto proteínas virales también, ¿no? Cualquiera de las proteínas de los virus o de bacterias o patógenos intracelulares que existan pueden encontrarse en la membrana de la célula infectada y por lo tanto este, activar a la célula NK. Cuando la célula NK se activa, tiene diversos mecanismos para matar a esta célula que enseguida vamos a verlo, por ejemplo, igual no hay mucho detalle. Bueno, esencialmente son moléculas como esta granzima que puede degradar, funciona como de forma tóxica sobre la superficie celular, dañando la membrana, o esta que es la perforina, que al igual que C9 en el complemento y otras proteínas de acá hablamos, son capaces de formar poros en la membrana que es atacada, digamos, ¿no? Entonces, eso hace que acá vemos una célula transformada en cultivo y vemos como la célula va muriendo, se va reduciendo hasta que bueno, termina entrando directamente en muerte, generalmente por apoptosis. Y acá vemos separándose una célula chiquitita, es que esta célula se había encontrado con una célula NK, que acá ni la vemos, tan pequeña que es, no se logra detectar fácilmente, pero esta pequeña célula NK fue capaz de matar a esta otra célula mucho más grande utilizando estos mecanismos. Entonces, una de las vías directamente de activación de las células NK es, como les comenté, a través de ligandos, como se dice acá, inducidos por el estrés, como FAS, que se pueden encontrar en la superficie de células, por ejemplo, tumorales o virales, con infecciones virales también. Y eso activa a su receptor y estimula esta célula, y eso va a provocar la muerte celular. Otra cosa que puede pasar, existe también un mecanismo como de seguridad, y es un receptor inhibitorio de la célula NK. Todas las células, y eso lo vamos a ver en la clase que viene, expresan un tipo de proteínas en su superficie, en su membrana, que son las proteínas llamadas MHC, de complejo mayor de histocompatibilidad. Se llaman así porque tienen que ver, entre otras cosas, con el rechazo de órganos trasplantados. Entonces, esas células que van a expresar esa proteína en la superficie normalmente, puede pasar que en ciertas situaciones, como en una célula tumoral o una célula que esté infectada por un virus, haya menos o no haya de esa proteína MHC. Y MHC lo que hace es interactuar con un receptor de NK que inhibe la respuesta de este receptor de FAS. Por lo tanto, si esto funcionara, si MHC estuviera bien y este receptor funcionara, la célula de NK no se activaría y no mataría a la célula simplemente por expreso FAS. Claro, entonces tienen que darse una serie de cosas para que se active la NK y mate a la célula. También puede pasar que haya células accesorias, que pueden ser otras células del sistema inmune, que activen, por ejemplo, a través de citoquinas o a través de interacciones moleculares, directamente a las células NK. También pueden ser potencialmente activadas directamente por los patógenos, ¿no? Entonces ahí van a ir a matar a células que reconocen después, se activan y luego van a matar a células a las que se unen a través de estos receptores, por ejemplo, de FAS, o que no pueden inhibir la vía de la inhibición. ¿Está bien? O sea que son otro tipo de células que están presentes, circulantes en el organismo y que están defendiendo contra patógenos. Bueno, hasta ahí llegamos con la inmunidad innata. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a aprovechar ahora, por si tienen alguna duda. Yo quería preguntarles acá, ¿qué les parecieron? Hicimos varias actividades en algunas clases pasadas de tipo interactiva, con Zoom, algunas
creo que funcionaron mejor, o no sé, no, me es difícil a mí juzgarlo desde afuera, yo tengo la sensación de que funcionaron, pero no sé muy bien cómo lo sintieron ustedes, los que estuvieron en esas clases teóricas, así que les quería preguntar, con un pequeño sondeo, antes de entrar a la inmunidad adaptativa, digamos, si les interesaron, si les sirvieron, para bueno, pensar en incorporarlas también después. En esta clase, en principio, no pensé en ninguna actividad de este tipo. A ver si puedo abrir este. Les llegó ahí la. No pueden ver lo que ofrece compañía social. Estos personas pueden su contenido con 4 segundos. Ahí están respondiendo. Bien. Sobre todo me interesa que respondan a la pregunta 1. Mezclé ahí dos sondeos juntos. Uy, un montón sin respuestas acá. En cuanto se van a entender. Un ratito se contestan esas preguntas. Todavía falta un montón de gente a responder. Calculo que la gente que está sin responder es la gente que normalmente no está porque probablemente está grabando la clase y está haciendo otra cosa mientras escucha la clase y no está interactuando con la clase. Que eso también es un dato que para mí sería importante saberlo porque tiene que ver con el hecho de la importancia que tienen estas clases online y no. A ver, yo no participé, no me sale la pregunta. Creo que lo que tenés que hacer es salir de pantalla completa o algo así. Los que están en pantalla completa probablemente no vean eso en vivo. Pueden hacer eso. O si no, yo paro de compartir pantalla por un segundo y ahí deberían, espero, ver mejor el sondeo. Y en los 3 puntitos de más opciones aparece el sondeo. Ah, vale, lo tengo que encontrar. Capaz que ahora sí lo ven. Bueno, no importa, por lo menos me dio una idea. Creo que ya no están respondiendo más. Ya sea porque no lo vieron o porque no estaban. Entonces, sigue cambiando un poquito. Bueno, pero aproximadamente les comento, se los puedo mostrar. Pero si cierro, se los muestro. Ahí está. Ah, les doy unos segundos para que terminen de ver esto más. Más o menos un tercio de ustedes dijo que sí, les interesaban las actividades. Un tercio del total de gente, no fue un tercio de los que respondieron, sino un tercio de los que están conectados. Este, Diciéndolo sencillo, a 11 les interesan las actividades interactivas, a 8 les da lo mismo. Y a un porcentaje menor, 2 no les gusta. Bien, estamos ahí balanceados entre los que les da lo mismo y los que sí les interesa. Y después la otra pregunta que estaba, ya que estamos, la vemos. Si van entendiendo o no, parece que en general van entendiendo, solo algunos están respondiendo. Me alegro porque es un tema bien complejo lo que estamos viendo hoy. Bueno, nada, quería hacer eso para tener una idea que me sirva a mí para evaluar el futuro. Bueno, vamos a volver a compartir pantalla y vamos a comentar algunas cosas sobre inmunidad adaptativa, que nos queda un rato antes del final de la clase. Bueno, entonces la gran diferencia que vamos a ver acá en la inmunidad adaptativa justamente es eso, ¿no? La capacidad de adaptarse, la capacidad de aprender que tiene este sistema, que no lo tiene la inmunidad innata. La inmunidad innata simplemente es algo que está ahí y es general, que reconoce este, todas las actividades que puedan ser potencialmente patógenas y por lo tanto se dirige de forma inespecífica contra cualquiera de ellas. Bien, ¿reconocen esta imagen? ¿Alguien reconoce lo que se ve en esta imagen? ¿Saben lo que se ve? Virus infectando una célula. Sí, Felipe está de acuerdo. ¿Qué célula? ¿Qué tipo de célula? ¿Qué tipo de virus? ¿Cómo se llaman esos virus? Son muy reconocibles, ¿no? Si alguna vez los vieron, se los mencionaron o los vieron en un libro, estos virus uno no se olvida más.
son súper reconocibles. Aparte son conocidos desde hace muchísimo tiempo. Son otra aplicación biotecnológica, se han convertido en, se han utilizado muchísimo por los investigadores y por los biotecnólogos para hacer un montón de cosas, ¿sí? Los bacteriófagos. Entre ellas, los bacteriófagos fueron fundamentales en la elucidación del código genético, por ejemplo, un montón de cosas más. Son nuestros grandes amigos en muchos aspectos. Entre ellos también porque atacan bacterias. Su nombre bacteriófago lo indica. Son virus que son patógenos de bacterias, ¿sí? No de células eucariotas, sino de células procariotas. Los procariotas también tienen sus patógenos. Y aquí ven una bacteria, de acá, que está bastante maltrecha, la pobre, totalmente rodeada de cápsides virales. Este virus tiene la propiedad de que este no ingresa directamente el virus entero a la célula, sino que se asocia a la célula, se une firmemente y le inyecta su ADN al interior, al citoplasma. Ese ADN, que es el material genético del virus, entonces es transcrito y traducido por la célula bacteriana que empieza a producir partículas virales en su interior. Cuando la célula se llena de partículas virales, literalmente estalla, se rompe completamente la célula y libera un montón de bacteriófagos que van a infectar a otras bacterias. Esto es un caso muy extremo donde ven decenas de bacteriófagos unidos a una única pobre bacteria. Imagínense si le pica a la bacteria esta, no pasa nada, ¿no? No debe ser nada agradable. Es que las bacterias no tienen conciencia por suerte. Bueno, ¿y por qué les muestro esto? Bueno, porque normalmente se ha considerado por mucho tiempo y se considera habitualmente la inmunidad adaptativa como algo privativo de los vertebrados, ni siquiera de los animales en general, sino como algo muy, muy evolucionado propio de los vertebrados y que no se encuentra en otros organismos, así nomás. Sin embargo, les voy a contar una breve historia sobre inmunidad adaptativa en las bacterias, que existe también. Esta inmunidad adaptativa es muy especial y también ha sido otra cosa que se ha utilizado más recientemente en biotecnología. Tal vez hayan oído hablar de esta sigla, tal vez la conocen. ¿Oyeron hablar de esto? CRISPR. ¿Alguien lo escuchó alguna vez? Lo pueden haber visto incluso en los medios, en los informativos, en los diarios. Es una aplicación biotecnológica bastante reciente, en los últimos 7 años o algo así. ¿No? ¿Nadie? Pero que promete revolucionar muchísimo, muchísimas cosas. La investigación ya la ha revolucionado. Ya casi todos los que trabajamos en cuestiones celulares, moleculares, estamos usando CRISPR de alguna forma. Este método es un método, básicamente se ha convertido en un método, pero no es inicialmente un método, sino que es el sistema inmune de bacterias. Y enseguida les voy a comentar eso. Este, pero es algo que potencialmente podría ser un método muy importante para un científico, no sé si chino, sí, bueno, ha habido algún uso no muy ético de esta tecnología. Ahora enseguida les voy a comentar cuál es el uso biotecnológico, y vamos a ver un poquito cómo funciona. Y obviamente, tiene aplicación potencial en humanos, en tratamiento de enfermedades genéticas, incluso en enfermedades virales, etcétera, cáncer, un montón de cosas. Pero claro, tiene el problema de que antes de llegar a poder aplicar cualquier tratamiento en humanos es necesario probarlo muy bien antes, ¿no? Experimentar bien. El caso que hubo muy sonado en China fue que lo aplicó directamente en humanos, sin permiso de nadie, ¿no? Eso por ejemplo. Sí, ahí está bien. Justino responde bien para cortar o modificar el ADN. Exactamente. Bueno, ¿qué es CRISPR? ¿De dónde sale? Bueno, en realidad no es un invento humano, CRISPR, sino que es algo que se encuentra en las bacterias. Y la gente que trabaja en bacterias, en inmunidad de bacterias, lo conoce desde hace mucho tiempo y es algo que se ha estudiado mucho. Pasa que se empezó a conocer mejor en las últimas décadas, digamos, un poco más, o 15 años. CRISPR quiere decir esto, Cluster Regularly Interspersed Short Palindromic Repeats, todo eso. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque se conoce desde hace tiempo que existen en las bacterias, en el genoma de las bacterias, pero por mucho tiempo no se supo lo que era, pequeños repetidos de ADN, secuencias que son exactamente iguales, y que están separadas por secuencias que no son repetidos. Secuencias cortitas, que se llaman espaciadores. Así se les llamó originalmente. Se pensaba que la función estaba en los repetidos y no en los espaciadores.
Y además estas están asociados a unos genes Cas, que son genes que codifican. Recuerden que en las bacterias suelen haber clústeres de genes, o perones, o grupos de genes que actúan, que son regulados de manera conjunta. Eso es algo bastante común en la regulación génica en la expresión de las bacterias. Y estos genes Cas codifican, entre otras cosas, para nucleasas, endonucleasas de ADN, o de ARN también, no son de ARN. Bueno, ¿cómo funciona este sistema? ¿Y por qué decimos que es inmunidad? Bueno, supongamos que viene un bacteriófago y infecta esta célula, inyecta su ADN y existen proteínas de la bacteria que son capaces de reconocer la presencia de ese ADN extraño. Una de las cosas que tiene este ADN es que es ADN no circular, que el ADN de la bacteria recuerdan siempre circular. Y existe este llamado módulo de adaptación que lo que va a hacer es cortar un pedazo de ese ADN y va a ser capaz de insertarlo justamente entre esos repetidos. Entonces, cada vez que un virus infecta una célula, se cortan pedacitos de su ADN y se insertan entre esos repetidos. Si la infección viral esa no mata a la célula, porque claro, podría pasar que la infección sea tal que mate a la célula, como la de la foto que vimos recién, esa célula no tenía chance de sobrevivir. Pero si la célula tiene chance de sobrevivir, ahora la célula va a utilizar esos pequeños fragmentos de ADN viral que no sirven para nada, no sirven para producir virus porque son muy pequeños, son de unos pocos nucleótidos, a los que llamamos espaciadores. Los espaciadores son entonces fragmentos de ADN viral, se le llama de hecho protoespaciador al pedacito que fue cortado del virus. Eh, lo va a utilizar la célula para poder atacar al virus la próxima vez que entre. ¿Cómo? Bueno, cuando el virus ingresa nuevamente, se reconoce, va a haber ahora, vamos de vuelta. Esto se transcribe, toda esta secuencia que está acá, ¿sí? Lo que se llama el arreglo CRISPR, que implica esas secuencias repetidas y los espaciadores, se transcribe en forma de un ARN, ese ARN es clivado, es un CR de CRISPR, un ARN CRISPR, es clivado en sus pedacitos individuales. Cada uno de esos ARNs tiene una estructura específica, con una horquilla y una horquilla que es producida por la región repetida y una región estirada, una simple hebra, que es el espaciador, y puede interactuar con proteínas, que son las proteínas Cas, que por ejemplo son nucleasas. Entonces, esas nucleasas, como esta que está acá, funcionan de manera específica porque tienen unido a ellas mismas, son ribonucleoproteicas, una secuencia que es determinada y que para que ellas puedan funcionar y pegarse al ADN, requieren que esta secuencia aparee con la secuencia en el ADN. O sea que son endonucleasas que van a funcionar y van a ser activadas solamente frente a secuencias complementarias a los espaciadores, que son los protoespaciadores, que se encuentran, por ejemplo, en el ADN viral. Estas secuencias no se van a encontrar en el ADN, en el genoma de la bacteria, pero sí se pueden encontrar en ADNs extraños como ADNs de virus. Entonces, la segunda vez que la célula se encuentra con el mismo virus, con el mismo bacteriófago, rápidamente, porque ya tiene las nucleasas funcionando en su sistema, en su interior, en su citoplasma, rápidamente va a poder cortar en pedacitos el ADN viral y por lo tanto va a impedir que se infecte la bacteria. ¿Bien? O sea que esto es un sistema inmune adaptativo, es una inmunidad adaptativa muy básica, muy sencilla que tienen las bacterias, pero súper interesante. ¿Entendieron más o menos cómo funciona? Bueno, ¿cómo lo usamos los humanos? Y esto está en litigio incluso, porque esto fue descubierto originalmente, fue muy estudiado y descubierto por una investigadora llamada Jennifer Doudna, y hay otros investigadores, todos están en Estados Unidos, Jennifer Doudna en California, y este otro que se llama Fen Sang, está en Harvard, que lo que hizo fue desarrollar el método, bien el método este que les voy a comentar ahora. Entonces, como hay una aplicación tecnológica súper importante que potencialmente puede dar muchísimo dinero y una patente en juego, los dos quisieron patentarlo, no pueden patentarlo los dos y están en un litigio que lleva ya un montón de años y que no se ha resuelto todavía sobre quién es el que tiene derecho a tener la patente. Esas cosas al margen de qué ocurren y donde, bueno, la lucha sobre todo está más a nivel de las universidades y no tanto a nivel de los investigadores, como suele pasar, pero bueno, cada universidad quiere tener la patente
propia de CRISPR este, para sí mismos. Bueno, el sistema más utilizado desde el punto de vista biotecnológico, pero no es el único, se han ido desarrollando otros, es este que se llama CRISPR-Cas9. Cas9 es una de estas enzimas, estas nucleasas que les comenté. Acá aparece esquematizada. Entonces, normalmente Cas9 para funcionar requiere de por lo menos dos ARNs distintos, que son el ARN, el CR-ARN, que les mencioné antes, que es el que tiene un poco esta forma, y otro que se asocia a la proteína y que es accesorio y que reconoce, por ejemplo, esta secuencia llamada PAM, que se llama TRAC-ARN. No importa el caso acá. La cuestión es que, bueno, por ingeniería genética se logró tener enzimas que pueden funcionar con un único ARN que contiene partes de los dos. Entonces a esto se le llama ARN guía. El ARN guía es una fusión, digamos, del CR-ARN que encontramos normalmente en las bacterias y el TRAC-RRN. Y que entonces basta con tener una ARN guía, ¿sí? Con una secuencia aquí determinada, variable. Esta secuencia es la parte variable, sería lo que es el espaciador y el equivalente al espaciador. Y otra secuencia que es una mezcla del track ARN y la región repetida de CRISPR, que es lo que es reconocido por la enzima. Esta secuencia variable puede hacerse, uno lo puede hacer como quiera, a voluntad. Básicamente hay métodos muy sencillos por PCR que permiten sintetizar esto rápidamente y bastante barato. Entonces uno puede fabricar un ARN guía que tenga una secuencia tal que se pegue a un gen que nos interesa, de cualquier célula, de cualquier organismo, células humanas, organismos como un pez que se utiliza como modelo en experimentación, células bacterianas, o sea, el organismo con el cual uno quiera trabajar. Y esto estamos en el plano de la experimentación en principio, no de la aplicación para el tratamiento de enfermedades, ¿no? Pero obviamente el mismo funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ponemos ese RN guía que tiene esa secuencia complementaria de un gen determinado? Bueno, la nucleasa Cas9 va a ser dirigida a esa región del ADN, exclusivamente a esa región, y exclusivamente en esa región va a provocar un corte del ADN de doble hebra. Y así funciona. Acorta el ADN en doble hebra. Por supuesto que en la célula existen mecanismos de reparación, y no es que va a quedar cortado y va a quedar el cromosoma partido en dos, sino que los sistemas de reparación van a venir enseguida y van a tratar de arreglar ese daño. El problema es que el tipo de corte que genera esta enzima, que es un corte de neto doble hebra, no permite, no deja regiones que puedan permitir reconstruir fácilmente eh, la secuencia que estaba acá. Entonces los sistemas de reparación que tratan de actuar muy rápido, porque este daño es muy grave para una célula, lo que hacen es muchas veces insertar pedazos de ADN o eliminar nucleótidos alrededor de la región cortada. Por lo tanto, cuando hacen eso, eliminar genera una dirección o insertar genera una inserción, están mutando, ¿sí? Están modificando la secuencia del gen blanco. En una buena proporción, esos cambios provocan un cambio tal en el gen que hacen que se vuelva inactivo, es decir, que no pueda producir una proteína funcional, en el caso de que fuera un gen que codificaba para una proteína. Entonces, de esa manera se pueden introducir mutaciones que hacen que deje de funcionar un gen. También, potencialmente, como ven aquí, si nosotros le aplicamos un ADN donador que pueda insertarse en el momento que ocurra la reparación, va a haber un cierto grado de eficiencia en que ese ADN donador se inserte en medio de esa región cortada, le podemos dirigir ADN cualquiera que nosotros queramos a ciertas regiones del genoma. ¿Vale? Entonces, de esta manera es un método muy rápido, muy eficiente y relativamente barato comparado con los métodos que había antes para modificar los genes específicamente de forma dirigida, ¿bien? En cualquier organismo, ¿no? Prácticamente cualquier organismo que sea accesible, por supuesto, desde el punto de vista molecular. Entonces, este método de CRISPR, sobre todo CRISPR-Cas9, se está utilizando muchísimo en biotecnología, sobre todo aplicado a investigación, directamente a entender, por ejemplo, la función de genes. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí de esto? Pero un poco es un paréntesis antes de entrar a la inmunidad adaptativa de los mamíferos, que es de lo que más vamos a hablar en la clase que viene sobre todo. Entonces, seguimos un poco adelante, si adelantamos para la que viene mejor, porque el tema de la inmunidad adaptativa es bastante complejo. Pero no quería dejar de mencionarles esto tanto por la aplicación biotecnológica que tiene como por el interés que tiene que las bacterias en sí mismas tengan inmunidad adaptativa.
Bueno, la historia del conocimiento y la comprensión de la inmunidad adaptativa es algo que viene desde hace unos cuantos años en la humanidad. Y le debemos un montón de este conocimiento a este médico británico, Edward Jenner, lo tienen conocido, lo han oído nombrar, que en 1796 desarrolló lo que fue la primera vacuna que conoció el ser humano, que era la vacuna contra la viruela. Llamada vacuna porque lo que utilizó Jenner fue este, para tratar de evitar la infección en los humanos, tomó material de heridas de vacas que tenían una infección por viruela vacuna, una viruela específica de las vacas que es distinta a la humana y que en el humano provoca apenas una infección mínima, que no provoca el daño ni, bueno, ni la mortalidad, etcétera, que provoca la viruela, que bueno, en alguna época ustedes no la conocen porque es una enfermedad que el humano ha logrado erradicar, es una enfermedad viral, pero que en algún tiempo mataba realmente muchísima gente. Y aparte, si no mataba, bueno, generaba problemas diversos, demacrar caras, pérdida de miembros, etcétera, ¿no? O sea, provocaban daños colaterales bastante graves y severos en la salud general de la persona. Siempre quedaban con secuelas. El que sobrevivía quedaba con secuelas seguro. Bueno, Jenner descubrió, primero postuló la hipótesis de que parecía que las personas que se habían enfrentado, lo que él vio fue que las personas que se habían enfrentado a la viruela alguna vez, luego no la adquirían fácilmente, se no volvían a infectarse. O sea, parecía, era algo que era difícil de estudiar, pero él lo vio. Y decidió probar con esto, que fue la inoculación vacuna, es decir, tomar de esas heridas de la vaca, inocularla en humanos, y eso fue, como les digo, en 1796. Esto, por supuesto, se fue desarrollando con el tiempo. Y acá ven, por ejemplo, y bueno, empezó a utilizarse desde 1800 y pico, y eventualmente el ser humano eliminó completamente la viruela. Otras enfermedades han tenido suertes parecidas, donde si no se han eliminado del todo, por lo menos se han controlado muchísimo, y sobre todo son muchas de las infecciones virales que hemos tenido. La poliomielitis, por ejemplo, probablemente la han oído nombrar, fue una enfermedad que sobre todo hacia los años 50 por ahí atacó mucho a la población en general. En Uruguay fue un problema, igual que en la mayoría de los países. Sobre todo se dio mucho en países más desarrollados que menos desarrollados y por alguna razón parecía atacar justamente a niños, sobre todo, que se encontraban en niños de clase media para arriba. Nunca se supo bien por qué, pero probablemente había un rol ahí del estado inmune general, digamos. Este, y aquí ven, por ejemplo, cómo las infecciones por poliomielitis fueron aumentando, tuvieron sus variaciones, pero fueron aumentando hacia 1950 y pico, 1960, con un pico por acá. Y estas son enfermedades, que el virus de poliomielitis, lo que hace el virus de la polio, lo que hace es atacar directamente el sistema nervioso central. Y bueno, aparte de provocar parálisis, y bueno, hay gente que ha quedado con secuelas y todavía hoy en día hay gente viva que por esta época se infectó y que, bueno, tiene diversos problemas motores, si sobrevivieron a la enfermedad, digamos. Pero también atacaba a la función motora del diafragma, por ejemplo, entonces impedía que los niños pudieran respirar y había que ponerlos en respiradores artificiales que eran una cosa bastante espantosa que había en esa época que se llamaba pulmotor, que era una especie de jaula donde se metía al niño, donde se le metía presión negativa y positiva y así se le ayudaba a respirar. Este, y eso, yo no lo viví, por supuesto, pero quienes sí lo vivieron y lo recuerdan en general con terror. Tenemos algunas cosas que se generaba terror en las personas. Hasta que, bueno, se logró desarrollar la vacuna. Y fíjense aquí, desde que apareció la primera vacuna, lo que es la caída enorme de la prevalencia de la enfermedad en la población. Y finalmente, bueno, la vacuna oral, que es la que se da ahora, que nos dan a todos, ustedes se la dieron cuando eran bebés, y eso basta con una inoculación para proteger a la persona ahora. Y como ven, la enfermedad se ha reducido a prácticamente nada este, en las últimas décadas. Entonces, esto, claramente cualquiera de los dos son casos tremendamente de éxito de esto. Bueno, las vacunas, la vacunación, la inmunización, se basa justamente en esto que llamamos inmunidad adaptativa, es decir, la capacidad que tiene nuestro sistema inmune de, una vez que se enfrentó a un organismo extraño, reconocerlo rápidamente después para poder atacarlo y defenderse mejor. El propio sistema inmune. No estamos hablando de un tratamiento especial que mata
desde afuera al microorganismo, sino con nuestro propio sistema inmune. Bueno, ¿cómo se empezó a entender quiénes eran las células responsables de esta inmunidad adaptativa en los organismos? Y acá les muestro uno de los tipos de experimentos que se realizó, que se hizo hace mucho tiempo para descubrir quiénes eran las células responsables. Acá estamos inoculando, le llamamos antígeno a aquellas moléculas que pueden estimular a la inmunidad adaptativa. Podemos saber un poquito más en detalle cómo lo hacen, pero antígeno en general es eso, es cualquier molécula o estructura, lo que fuera, extraña generalmente, que puede estimular en un mamífero, por ejemplo, una respuesta de inmunidad adaptativa. Entonces, vemos que con un antígeno inoculado en este ratón vamos a tener una respuesta normal, que sin embargo no ocurre cuando el animal ha sido previamente irradiado con irradiación, por ejemplo, irradiación gamma. La irradiación gamma sabemos que lo que hace es dañar el ADN y por lo tanto va a dañar células que están replicándose, que están dividiéndose en alta tasa, que están proliferando. Células como esas son, por ejemplo, células que hacen eso, que requieren eso, son las células de la sangre, células de la hematopoiesis. Por lo tanto, de ahí se deduce que las células de las que depende la inmunidad adaptativa son producidas por la médula ósea roja. Y las células en específico se pudieron descubrir cuando pudieron empezarse a aislar células de la sangre vivas e reinocular en animales que habían sido irradiados. Entonces, cuando les damos cualquier célula de la sangre a los animales irradiados, los inoculamos, no tenemos una respuesta inmunológica. Sin embargo, cuando los inoculamos con este tipo de células que se llaman linfocitos, sí hay una recuperación de la capacidad del animal a responder de forma adaptativa. Por lo tanto, eso nos llevó, y ya con una más termino, a entender que son los linfocitos, que aquí les muestro dos imágenes de linfocitos por microscopía electrónica. Son células muy pequeñas producidas en la médula ósea que circulan en la sangre, que pueden encontrarse también en los tejidos y que no tienen rasgos llamativos desde el punto de vista estructural. De hecho, sabemos que hay dos tipos, tipo T o tipo B, y si yo les puedo decir que uno de estos es un T y el otro es un B, no van a poder reconocer cuál es cuál, ni siquiera yo ni nadie los puede reconocer por morfología. Sí expresan marcadores moleculares determinados, que son marcadores de células T o B, pero no los podemos ver morfológicamente en este estado, que es el estado de reposo. Sin embargo, estas células cuando se activan sí adquieren ciertas propiedades, aparte de moleculares, también morfológicas, y podemos reconocerlos. Entonces, si estas células fueran activadas, estimuladas por la presencia de un antígeno, se van a convertir en células diferenciadas que ahora sí tienen una función. Estas son las que están, digamos, dormantes, esperando a que haya una activación. Bueno, si era una célula B, un linfocito B, se va a convertir en esto que llamamos un plasmocito, ¿sí? O una célula B efectora, que ven las características que adquiere, ¿no? Adquiere un núcleo bastante particular, con un nucleolo muy grande, adquiere una gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Que indica que es una célula sintetizadora de proteínas y de proteínas de secreción. Es una célula secretora de proteínas. ¿Qué secreta esta proteína? Nada más y nada menos que los famosos anticuerpos. ¿Sí? Las inmunoglobulinas son sintetizadas y secretadas por células de tipo B, ¿sí? Linfocitos de tipo B, cuando son maduros, cuando son estimulados y están funcionando, los efectores, ¿no? O plasmocitos también llamamos. Mientras que las células de tipo T no producen anticuerpos, no producen inmunoglobulinas, pero sí tienen otras funciones varias, y por lo menos hay tres grandes grupos de linfocitos T. Son bastante parecidos en general a las células NK que mencionamos antes, y de hecho hay uno de los tipos que son los llamados citotóxicos, que funcionan de una forma muy parecida a las células NK que les mencioné hace un rato. ¿Saben? O sea que son capaces de reconocer células que tienen ahora antígenos en su superficie, las reconocen específicamente, y las matan por la secreción de mediadores diversos, entre ellos perforina, que puede generar poros en la célula a la que está unida. ¿Sí? Hay otros que son colaboradores. Estas células son muy importantes porque participan en activar a otras vías de la inmunidad, que incluye a las células B, están por acá,
a las células T citotóxicas y también eventualmente a la inmunidad innata, ¿no? O sea que son células que participan en la regulación positiva, en activar otros mecanismos de inmunidad. Y finalmente están los llamados supresores o reguladores, ¿sí? Que tienen una función justamente de inhibir la respuesta inmune. ¿Cuándo entran estos en funcionamiento? Cuando se detecta de alguna forma que la respuesta está siendo, por ejemplo, contra moléculas propias. En principio, vamos a considerar que el sistema inmune este, es naive, ¿no? Es inocente en cuanto a que no está dirigido contra nada en particular y puede estar dirigido contra cualquier cosa. Podría estar dirigido contra elementos propios. Sin embargo, tiene que haber un aprendizaje y tiene que haber un desarrollo de la inmunidad que hace que la inmunidad adaptativa no reconozca nunca como antígenos o como elementos extraños a los antígenos propios, o a las moléculas propias, pero sí reconozca moléculas que no son propias, ¿no? Y eso es algo que ocurre durante el desarrollo, ¿sí? O sea, durante el desarrollo, sobre todo, existe una gran función de estos linfocitos, pero también pueden estar activos después, bloqueando o también funcionando en frenar, en enlentecer la, la función de la inmunidad cuando está siendo excesiva, ¿no? Y para evitar justamente que sea un daño mayor. Como vimos, la inflamación descontrolada puede provocar la muerte del organismo infectado. No el patógeno, sino la propia respuesta inmune. O sea que los reguladores tienen una función ahí en mediar la disminución. Voy a dejarlo por acá. Entonces la clase que viene vamos a seguir con esto y vamos a seguir con inmunidad adaptativa. No sé si tienen ahora alguna pregunta de esto que hemos visto recién. Bueno, muy bien. Si no hay dudas, vamos a ver si logro rescatar la primera clase. El viernes sí hay. El viernes. Ah, no, este viernes no hay clase. No, el viernes es feriado. Tienen razón ustedes. Yo estoy confundido. La próxima clase es el martes. El martes. Sí. La segunda parte de esto es el martes que yo me confundí completamente. Ya me iba a venir para acá el viernes. No, no iba a venir nada porque ya vi que podemos tener problemas con internet. Así que tal vez, no sé, tal vez hago un intento más, conectándome de otra manera. Esperemos que no falle la próxima vez. Bueno, gracias a ustedes.